Hola, soy Beatricea y esto es Didáctica de L. ¿Te ha pasado dando clases de conversación que se te termina el material muy rápido? ¿Dedicás horas a preparar la clase? ¿Pensás que con eso va a ser suficiente? Y cuando llegás a la clase resulta que los alumnos hacen todo muy rápido, se te termina antes de lo que pensabas y te faltan unos minutos de clase que no sabes cómo llenarlos. Hoy vamos a hablar sobre esto para ver cómo hacer que tu material te pueda durar, que le puedas sacar el mayor provecho y hacer toda la clase sin ansiedad. Vamos a reflexionar un poco a ver por qué pasa esto. En primer lugar, puede ser un poco por falta de experiencia. A mí me pasaba eso, sobre todo cuando empecé a dar clase. Por la falta de experiencia, no podía pensar o prever adecuadamente cuánto tiempo cada actividad iba a durar, ¿no? Y bueno, y eso lo empecé a mejorar, eso uno lo va mejorando con la práctica, con la experiencia. Ya te das cuenta porque ya lo has hecho en clase con los alumnos, entonces ya más o menos tenés una idea de cuánto tiempo puede durar cada actividad. El motivo principal por el que nos pasa esto probablemente tiene que ver con el paso o el ritmo de la clase. Tendemos a ir muy rápido, o sea, nos da como una ansiedad, queremos que nuestra clase sea dinámica, queremos que el alumno no se aburra y entonces empezamos a hacer todo muy rápido y entramos en un ritmo frenético y para eso tenemos que reflexionar sobre en qué lugar está el alumno. El alumno está escuchando, está trabajando con un idioma que para él es nuevo, entonces los sonidos, la pronunciación, el vocabulario, todo le cuesta, hace todo con mucho más esfuerzo que tiene que poner para entender y para poder responder. Entonces es natural que el ritmo del aprendiente sea mucho más lento, por supuesto, si lo comparamos al ritmo con el que procesa un nativo o al que procesamos nosotros, ¿no? El profesor. Entonces tenemos que entender eso, ¿no? El ritmo del alumno es más lento. Tenemos que hacer pausas y no tenerle miedo al silencio, porque a veces lo que nos pasa es que se produce un silencio en la clase y nosotros sentimos que lo tenemos que llenar. Es como que te molesta, ¿no te pasa eso? Te sentís incómoda porque hay un silencio y vos no sabés si eso es porque el alumno se aburre, porque no está entendiendo, pero no, el silencio es importante, ¿no? Nosotros presentamos una frase, hagamos una pausa, dejemos algunos segundos para que eso se decante, para que el alumno lo pueda procesar mejor. Hacemos una pausa y después podemos volver a repetirlo. Y hacemos otra pausa. Entonces le estamos dando importancia a esa estructura, permitimos que el alumno pueda poner atención y procesarlo mejor. Entonces las pausas y los silencios son importantes y eso hace que podamos ir adecuando ese ritmo de la clase al ritmo de procesamiento del alumno. Y algunas preguntas que te voy a hacer para ver, para confirmar, a ver cuál puede ser el motivo o qué podrías hacer para que las actividades realmente las puedas explotar mejor. Por ejemplo, cuando presentamos una imagen, si estamos trabajando con un material que hay imágenes, ¿haces la explotación de esas imágenes? ¿Estás dirigiendo la atención del alumno sobre la imagen, preguntándole qué ve, quién es esa persona, o cómo está vestido, o qué se imagina que está diciendo esa persona? Todo eso que podemos hacer para explotar la imagen, que a veces la pasamos por alto, sí, es una imagen, y no, vamos a darle importancia y aprovechar para hablar sobre ella. Otra cosa también es que cuando leemos, a veces en las clases de conversación leemos un pequeño texto como input, ¿no? Como punto de partida para después hacer una discusión. ¿Qué tal leer primero solamente el título y
que el alumno reflexione y piense y trate de predecir sobre qué se va a tratar lo que vamos a leer a partir del título. Eso es una habilidad importante también que ayuda después en la comprensión de ese texto. Y es una forma también de ir aprovechando cada uno de los recursos que tenemos en el material que preparamos para que vaya generando también conversación, esos intercambios que son significativos, que son llenos de contenido y que refleja la vida real, porque en la vida real uno lee algo, va a leer primero el titular, por ejemplo, de una noticia, para ver si nos interesa y queremos seguir leyendo. Otra cosa que podemos cuestionarnos: ¿estás haciendo la actividad varias veces? Por ejemplo, nosotros si tenemos una serie de preguntas, podemos hacerles las preguntas, el alumno va respondiendo, y a partir de ahí, claro, van surgiendo frases que el alumno quiere decir, lo ayudamos, escribimos tal vez algunas frases para ayudarlo a que pueda decir eso que quiere expresar, y eso lo vamos haciendo a medida que respondemos las preguntas. Pero en ese caso, como estamos introduciendo cosas, frases nuevas, esas frases las tenemos que practicar, no es solo porque yo le haya dado una frase que el alumno ya la adquirió, hay que repetirla varias veces. Entonces, después que hicimos todas las preguntas, podemos decir, bueno, ahora que ya nos preparamos, vamos a hacerlo otra vez, y le podemos hacer las preguntas nuevamente, ¿no? O pedirle que haga un resumen. Bueno, ahora que ya has respondido todas las preguntas, ¿puedes hablar sobre este tema y decir cuál es tu opinión? O sea, que lo haga en forma de exposición, ¿no? Con base en esas preguntas, explique lo que piensa. Otra posibilidad para volver a repetir la misma actividad, pero sin repetirla exactamente igual, es pedirle que se ponga desde el punto de vista de un personaje, a ver cómo ese personaje respondería a esas preguntas. Por ejemplo, alguien famoso, ¿no? Bueno, la cantante Lady Gaga. Imagínate que tú eres Lady Gaga. ¿Cómo respondería ella a estas preguntas? Y ahí las hacemos de nuevo, ¿no? O Homero Simpson. ¿Cómo respondería a estas preguntas? Vamos introduciendo diferentes personajes para que nos permita volver a hacer la actividad. Y eso tiene la ventaja, no solo de que vas a poder estirar más esa actividad, te va a durar más en la clase, pero no es solo por estirarla porque sí, para llenar los minutos, sino que al hacer esto estamos dando una nueva oportunidad, estamos practicando más, es más práctica, y permitimos dar también esa repetición que el alumno necesita. Nosotros podemos pensar también para cada actividad que vamos a hacer, cómo podemos, qué podemos hacer para que esto lo podamos reutilizar sin hacerlo exactamente igual, ¿no? Pero hacer alguna cosa que no se nos había ocurrido para que la podamos, le demos más chances al alumno de seguir teniendo contacto. Por ejemplo, si vamos a utilizar un pequeño texto en como insumo, ¿no? Para discutir sobre eso, podemos pedirle, de repente al principio, que lo lea en silencio. Le damos tiempo, lo proyectamos en la pantalla, le damos tiempo para que lo lea en silencio. Después podemos hacer una lectura en voz alta, el profesor lo lee en voz alta y el alumno escucha. Después podemos pedir que el alumno lo lea en voz alta. Podemos ir haciendo así como diferentes formas de ir repitiendo la misma, de leer el texto varias veces de forma diferente. A partir de ahí podemos hacerle preguntas sobre el texto. Tenemos, por ejemplo, yo estoy usando mucho las preguntas circulares, que es una técnica de TPRS, que es la metodología de enseñar a través de la narración y la lectura de historias o de cuentos, que utiliza preguntas repetitivas sobre el mismo material para que los alumnos tengan la oportunidad de recibir input comprensible, o sea, muestras de lengua que pueden comprender, y ese input tiene que ser interesante, tiene que ser repetitivo para que funcione como mecanismo de adquisición del lenguaje.
Y cuando nosotros empezamos a bajar nuestros niveles de ansiedad, empezar a hacer esas pausas, empezar a explotar mejor el material, aprovecharlo mejor, seguramente ahí ya vas a empezar naturalmente a que tu clase se sienta más, a que el ritmo, ¿no? El paso de la clase se vaya adecuando mejor al alumno. Y además, igual conviene tener debajo de la manga por las dudas algunas actividades en caso de que te falten 5 minutos y terminaste y bueno, y me faltan 5 minutos, ¿qué hago? ¿No? Ahí nosotros tenemos que tener algunas cosas que se puedan usar con todos los grupos o con todos los alumnos ya como que medio pensado desde antes. Y ahí podemos usar, por ejemplo, juegos, los juegos, algún juego cortito, así sobre el vocabulario que hemos aprendido, como el ahorcado o algunos de esos juegos, ¿no? Más conocidos. Podemos hacer una pequeña evaluación, ¿no? O autoevaluación del alumno. Bueno, a ver, yo voy a ir diciendo las palabras nuevas que hemos introducido hoy o las expresiones y tú me vas a indicar si eso lo recordás o incluso que las traduzca, ¿no? Para ver si las entendió bien o que explique el significado. Algo como para evaluar, que se pueda evaluar a ver qué aprendió. O preguntarle directamente, ¿qué palabras nuevas aprendiste hoy? Y que el alumno nos diga cuáles son esas palabras, que es como para dar un cierre también, ¿no? En los últimos 5 minutos finales. Pero también se pueden hacer juegos, se puede hacer alguna cosa divertida, podés tener como frases, ¿no? Citas de autores famosos, que las podés tener por allí a mano, y terminás la clase mostrando una frase y comentando algo sobre eso, ¿no? O sea, varias cosas que sirven para dar un cierre y que te permite llenar esos 5 minutos finales, pero siempre con algo útil, ¿no? A medida que vayas adquiriendo más experiencia, vas a ver que empezás a no a llenar el tiempo, sino que a hacer cosas útiles que realmente ayudan al alumno a mejorar su nivel de conversación, su capacidad, ¿no? Su competencia comunicativa y que vaya y vas estimulando ese proceso de adquisición natural de la lengua. Si eres nuevo en este canal, si te ha gustado el video, suscríbete para recibir información, para recibir notificaciones sobre los próximos videos. Yo siempre escribo, mando emails donde voy contando todas las novedades, nuevos materiales que publico en el blog. Entonces aquí debajo de la descripción del video encontrás un link donde te puedes suscribir a la lista de emails. Nos vemos en el próximo video.